Vamos a ir en esta mañana a nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 13. Carta a los Hebreos, capítulo 13. Voy a leer solo el versículo 1 inicialmente. Hebreos 13, 1. Dicen en versión Reina Valera contemporánea que el amor fraternal permanezca en ustedes, que el amor fraternal permanezca en ustedes. Nuestra serie que termina hoy se ha titulado Jesucristo permanece para siempre, tú permanece en Él. Tú debes permanecer en Cristo porque Él permanece. Gracias, hermano. Uy, ¿sí? ¿Viene con colorante o es jugo? Permanece en Él, porque Cristo permanece. Hemos visto que Jesucristo permanece siendo Dios, lo era, lo es y lo será, junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Hemos visto que Cristo permanece salvando como Dios en su humanidad, gran misterio, salva como solo Dios puede salvar, haciéndose ser humano y poniéndose en nuestro lugar. Hemos visto que Jesucristo permanece socorriéndonos ante Dios o ayudándonos, porque es nuestro gran sumo sacerdote, intercesor o intermediador. Y al final, la semana pasada vimos que Jesucristo permanece siempre suscitándonos confianza en Dios. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Quien inicia, permanece y finaliza creyendo en Dios, lo hace porque Cristo es el autor y consumador de su fe. Entonces Cristo permanece siendo Dios, salvándonos como Dios, socorriéndonos ante Dios, suscitándonos fe o confianza en Dios. Y hoy finalizamos meditando en que Cristo también permanece santificándonos en Dios. Como pueblo de Dios, nuestra santificación en la relación como pueblo se da a través de lo que aquí se le llama amor fraternal. Entonces, si Cristo permanece, nosotros permanecemos en Él permanece santificándonos, nosotros permanecemos amándonos como hermanos. Eso es amor fraternal, amarnos como hermanos. Hace un tiempo hice una serie pequeña de 2 predicaciones sobre este texto y hablaba del amor fraternal hacia los que son fuera de la iglesia y el amor fraternal dentro de nosotros como iglesia. Hoy más bien vamos a hablar con el tema, lo vamos a abordar con el hecho de que debemos amarnos motivados por Cristo. Porque cuando nos acordamos de los demás, como Dios se acordó de nosotros, dándonos su Hijo por amor a nosotros, es que verdaderamente amamos a los otros. Entonces, los mandatos básicos en este texto para amarnos es acordarnos de los demás. Esa palabrita, son solo 2 puntos hoy, es esencial para amarnos, acordarnos los unos de los otros. Lo contrario al amor no es el odio. Al contrario, a veces el odio es lo más lógico cuando usted ama. Si usted ama la paz, odia la violencia, la guerra. Si usted ama a los niños, odia que sean maltratados. Si usted ama a Dios, odia que sean blasfemados. Lo contrario al amor es la indiferencia, olvidarnos de los demás. Por eso tomamos como mandatos para amarnos entre nosotros con todo este gran capítulo frente a nosotros para terminar esta preciosa carta, acordarnos primero de los que sufren. Verso 3. Acuérdense de los presos, como si ustedes mismos estuvieran presos con ellos, y también de los que son maltratados como ellos o con ellos.
Y el segundo punto es sencillo. Acuérdense de los que sirven como guías suyos o como guías de ustedes. Versículo 7. Acuérdense de sus pastores. Otras versiones dicen de sus gobernantes, que les dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. De nuevo, el amor fraternal crece cuando nos acordamos de los demás, mengua cuando nos olvidamos de los demás. ¿Y cuando nos olvidamos de los demás? Cuando nos centramos en nosotros mismos. No es complejo. La aplicación práctica con todo lo que hemos dicho de que Cristo permanece es: si Cristo permanece como el que nos amó tanto, que se dio a sí mismo y el Padre lo dio, acordándose de nuestra condición para sacarnos de nuestra vida pecaminosa y nuestra perdición, nosotros también debemos acordarnos de los demás para ayudarlos en medio de su sufrimiento o en medio de su servicio al Señor. Primero, los que sufren. ¿Cómo ayudamos a los que están en dificultad? Verso 2 del capítulo 13. No olvidándonos, vuelve lo mismo, pero con otra expresión. Verso 2, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y aquí nos está refiriendo la historia en Génesis 18 y 19, en la que Abraham recibió ángeles mensajeros de parte de Dios que al final terminaron siendo Dios mismo trayendo su mensaje. Allí hay una manifestación especial de Dios a través de estos personajes. Y luego Lot, dos de estos van hasta donde él recibe también esos ángeles. Y ustedes recuerdan la hospitalidad que tuvo con ellos, que les ofreció de comer y le dijo: no pase, Señor, cuando se dio cuenta que era una manifestación especial de Dios a través de sus mensajeros. A veces en el Antiguo Testamento Dios mismo era quien daba el mensaje y esos los ángeles terminaban siendo, o el ángel terminaba siendo Dios mismo, no porque Dios sea un ángel, sino porque ángel, la palabra ángel significa mensajero o enviado, y el ángel de Jehová a veces era Dios mismo presentando su propio mensaje. Y fue muy hospitalario. Le dijo: espérese, quédese, coma. ¿Qué es la hospitalidad? Es ofrecer mi hogar, es ofrecer mi vida, mis recursos, para que otros puedan disfrutar de ellos porque los necesitan, porque los requieren. En ese tiempo era más necesaria que hoy en día la hospitalidad. No existía la infraestructura hotelera y la organización que tenemos hoy para recibir personas en sitios. Por ejemplo, ahora que va a ser el congreso en Bogotá, el congreso de jóvenes, que también tengo que promocionarlo porque estamos actividad tras actividad. Es el 17 al 19 de agosto, de líderes juveniles. Ya nos enviaron un listado de cuáles serían los hoteles cercanos más económicos. Buscamos cómo acomodar a las personas lo mejor posible. Pero entonces, aunque sí habían lugares que hospedaban gente, no había tanta infraestructura tan bien armada como la hoy en día. Entonces necesitaba mucho de la hospitalidad. El evangelio no podía extenderse sin la hospitalidad. Las personas tenían que llegar a una ciudad y que venían a sembrar el evangelio, debían, de acuerdo a la orden de Cristo, esperar a que alguien se convirtiera y los hospedara en ese lugar para poder seguir predicando en ese sitio. Y si ya había gente convertida, la gente convertida, usted lee la carta del apóstol Juan, debía, una de las cartas del apóstol Juan, ser hospitalaria para que los que venían a edificarlos pudieran quedarse y edificarlos en la fe en Cristo. La hospitalidad era crucial, pero especialmente porque había mucha necesidad. No abrir nuestros hogares o no utilizar nuestros recursos para ayudar a otros es olvidarnos de los demás. Y olvidarnos que Dios mismo nos abrió su hogar, la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, para introducirnos sin hacernos Dios, sino haciéndonos hijos adoptivos de Dios por la obra de Cristo. Nos introdujo en esa relación de amor. El primero y más hogareño y más hospitalario es Dios mismo. Así que a esto nos lleva este primer punto. Acuérdense de los que sufren, no olvidando de ser hospitalarios. Verso 4. Honrando con fidelidad. Dice: todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges, pero a los libertinos, dice la Reina Valera del 60, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.
¿Por qué la Reina Valera contemporánea traduce libertinos? Porque la palabra porneia, de donde vienen varias formas en el griego de fornicación, de hoy en día la palabra pornografía, ya con eso nos dice mucho de que hoy en día hay diferentes formas de fornicar o de ser infieles a la pareja. En ese tiempo no existían, hoy existen más. Y ahí está introducido dentro del amor fraternal porque nuestra esposa, si es creyente, nuestro esposo en el caso de las hermanas, si es creyente, también es nuestro hermano en la fe. Y la fraternidad o la hermandad implica no solamente ser hospitalario con gente que no es de mi núcleo familiar cercano, sino también con mi pareja, que también es creyente, y una forma muy especial es serles fieles a nuestras parejas. Ustedes saben el sufrimiento que desata la infidelidad, ¿cierto? No me respondan ni levanten la mano, pero me imagino que alguno tal vez alguna vez, como decía un hermano ayer, no voy a decir quién, que decía, bueno, los que estuvieron conmigo ayer sí van a saber quién es, los demás no. Cuando estábamos compartiendo decía, muy gráficamente decía, y se terminó la relación por no sé qué. Y así, ¿no? Por algo que pasó, ¿sí? Y bueno, y esa relación en el caso de la persona que nos lo refería no fue matrimonial ya formal, no había pacto matrimonial, sino una relación de noviazgo. Y duele que a uno le sean infiel. Es doloroso no solamente para la pareja, sino para los hijos, cuando ya los hay en una relación matrimonial. Como decía, estás diciendo odio a mi esposa, odio a mis hijos, odio a mi familia, todo por querer disfrutar una experiencia especial en ese momento. No me importan tanto como para yo valorarlos y mantenerme fiel en la relación conyugal y que ellos sean beneficiados con esto y que no sufran. Al contrario, me importa más mi deleite temporal. Por eso una de las formas de no pecar contra los hermanos es acordarnos de los hermanos. Si, por ejemplo, alguien va a ser, se me vino esta ilustración a la mente en este momento, si alguno de ustedes es tentado a ser infiel estando casado y se acerca a una persona y esa persona le dice, ay, pero usted es cristiano, ¿cierto? Ya, bendito sea el Señor, ojalá le suceda eso a todo aquel que quiera ser infiel en medio de la iglesia cristiana. Y si además esa persona le dice, pero yo conozco a su esposa y ¿por qué le hace eso a ella si ella es tan buena persona? Usted dice, ay, porque le recordaron la persona. El asunto con nosotros, no solamente con la falta de hospitalidad, sino también con la infidelidad. En el caso de la falta de hospitalidad es que nos centramos en las cosas antes que en la gente que las necesita. En el caso de la infidelidad nos centramos en las experiencias sensoriales, sensitivas. Queremos hacer y es mi perspectiva, hacer una serie sobre las relaciones sexuales después de esta serie, no el domingo entrante, dentro de unos domingos. Pero si nos centramos más en el deleite de la relación sexual temporal antes que en la persona con la que me comprometí, el amor fraternal está roto, la satisfacción momentánea está reinando y viene el sufrimiento familiar. ¿Se dan cuenta lo importante que es acordarse de las personas? Y al final, en este acordarse de los que sufren, primer punto, no solamente que no nos olvidemos de la hospitalidad, honremos con fidelidad, es renunciar a la mezquindad, a la tacañería. Verso 5. Vivan sin ambicionar el dinero. Más bien, confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré lo que me pueda hacer o lo que pueda hacerme el hombre. El contentamiento es lo contrario a la ambición. El deseo de progresar es puesto casi siempre en la Biblia como prosperar. Y Dios quiere que prosperemos en todas las áreas, como prospera nuestra alma, como le dice Juan a Gallo en su tercera carta. Pero la ambición por lo general es traducida como algo negativo. Es decir,
es acumular o tener cosas para poner mi confianza en ellas y no en el Señor. Por eso es contrario el contentamiento. El contentamiento no es conformismo. No es querer no progresar ni hacer lo que Dios me manda para no avanzar y administrar lo que Él me da y ponerlo a producir. No, en todas las áreas de mi vida, no. El contentamiento es que mientras Dios me está haciendo avanzar en cada etapa de mi vida, mi confianza está en Él y por eso estoy contento en cualquier situación en la que esté, sea teniendo abundancia como sea teniendo escasez, dice Pablo en la carta a los Filipenses. En todo y por todo estoy enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiso decir allí, estoy contento en cualquier situación que me toque porque confío en el Señor, no confío en lo que tengo. De nuevo se dan cuenta que nos olvidamos de las personas, aferrándonos a las cosas para no compartirlas con ellas, siendo hospitalarios, aferrándonos a las emociones, sensaciones, incluso físicas como la sexualidad o la sexual, para olvidarnos del compromiso con las personas o las personas que afectamos con nuestras infidelidades, si las cometemos, y además nos aferramos a las cosas olvidándonos que Dios nos las dio para que las administremos y las gocemos en Él. Las dos cosas las gozamos, pero también las administramos para Él. ¿Qué tiene usted que no le ha dado el Señor? ¿Cuántos años tiene de vida? No conteste. ¿Quién le dio esos años de vida? ¿Quién le dio la ropa que tiene? ¿Quién le dio el cuerpecito que carga? Algunos son más cuerpesotes, otros más cuerpecitos, otros nos estamos deformando, pero todos tenemos un cuerpo que administrar, ¿o no? ¿No es todo eso del Señor? ¿Por qué desconfiamos de Él y nos aferramos ambicionando el dinero y viviendo con poco contentamiento, incluso cuando tenemos más de lo que muchos de los que son nuestros hermanos han llegado a tener algún día? Usted sabe que usted administra hoy en día, incluso con poco economía, mucho más de lo que administraron en la antigüedad muchas generaciones. Usted sabe que una poseta para ir al baño, y aquí me acuerdo de mi cuñada que siempre dice que yo saco cosas muy íntimas en las predicaciones, pero una poseta para ir al baño y hacer las necesidades fisiológicas es una bendición que no tuvieron ni los reyes de la antigüedad. Y la persona más humilde puede utilizarla, así sea pagando para un baño público. Usted sabe que tener hoy en día el conocimiento sobre bacterias y virus y todo lo demás, aún con todo y el COVID-19 y la pandemia, es un gran avance sin el cual la gente antes moría por cualquier gripita o por cualquier cosa. Usted entiende que tiene una capacidad económica, incluso con muy bajo nivel económico, mucho más alta que la que tuvieron la mayoría de las personas en la antigüedad, en un mundo donde sufrían esclavizados prácticamente por los reyes que déspotamente los explotaban. Usted entiende lo que está viviendo hoy en el Señor, todo lo que disfruta en Dios. ¿Qué tan contento está con todo ello? Pues si no está contento con eso, se olvida del Señor y no se acuerda de los que necesitan también que usted comparta con ellos lo que usted tiene. ¿Cuál es la gran dificultad en nuestras iglesias para que la gente ofrende y diezme? Se le presenta de una forma, se le presenta de otra, algunos están luchando porque eso solamente es del antiguo pacto y casi siempre el que lucha el Nuevo Testamento, quien pone muchos argumentos, incluso teológicamente correctos, detrás de eso lo que hay es un corazón mezquino. No quiero dar, no quiero dar y punto. Y usted le dice, listo, todo lo que usted tiene razón. Entonces, no de diezmo, de como Bernabé, que dio el 100% de la finca que vendió. No del 10%, del 100. Ah, no, pero eso ya es exagerado. Bueno, está en el Nuevo Testamento, está en el Nuevo Pacto. Son excusas. Dios está pidiendo que recordemos que todo lo que tenemos es de Él. Ser agradecidos y estar contentos nos permite liberarnos de la esclavitud de las cosas que tenemos y compartirlas y usarlas para los demás. No le pase como la hermana, y eso fue cierto, me la contó en Cúcuta, que decía, el día que tenga carro, ese día yo recogeré a las hermanitas que no pueden venir a pie, que no pueden venir en carro, sino que vienen a pie. Ese día las traeré. Pues ese día llegó y no las trajo.
¿Qué pasa, hermanos? Para allá, no, hermanas, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, que tengo que hacer lo otro. No se pudo. Eh, las cosas se nos vuelven pesadas cuando nos olvidamos que Dios nos las administró para ponerlas al servicio de Él y de las personas que están a nuestro lado. Acuérdense no solo de los que sufren como si ustedes sufrieran todo eso, falta de recursos, problemas de infidelidad o falta de ayuda por la mezquindad de los demás. Acuérdense también de los que sirven como guías de ustedes. Aquí la Biblia lo pone como pastores. Y aquí el problema es que yo estoy pastoreando la iglesia, entonces si estuviera predicando otro que no fuera yo, le escucharíamos menos prevenidamente. Pero tengo que decirlo, acuérdense de sus pastores, verso 7, que les dieron a conocer la palabra de Dios, piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Y aquí viene el trozo teológico fuerte del versículo 8 hasta el versículo 16, en lo que se nos muestra que enseñaban los pastores o líderes de la iglesia. Enseñaban sobre Cristo en doctrina y en práctica, conceptualmente y vivencialmente. Enseñaban, por ejemplo, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, verso 8, que no cambia. Ese es nuestro tema en toda la carta. Además, enseñaban, de acuerdo al versículo 9 al 12, que la gracia de Cristo desplaza los sacrificios alimentarios del Antiguo Testamento. Mira el versículo 9. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia y no con alimentos. Porque recuerden que lo que sacrificaban en el Antiguo Testamento era para comérselo los sacerdotes, ¿no? Los cuales, esos sacrificios del Antiguo Testamento, nunca fueron de provecho para los que se ocuparon de ellos. Nosotros tenemos un altar, no porque sacrifiquemos animales, el altar en el que sacrificaban animales en el Antiguo Testamento, sino en el sentido de la relación con Dios, un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Es decir, aquí la gente que quiere seguir conforme al Antiguo Testamento no puede estar en la iglesia cristiana. Esto es fuerte. Los cuerpos de los animales cuya sangre introduce el sumo sacerdote en el santuario a causa del pecado, conforme al culto del Antiguo Testamento, se queman fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió fuera de la puerta para santificarnos, para santificar así al pueblo mediante su propia sangre. Es decir, de nuevo, lo que Cristo hizo es más importante que lo que se hacía en el Antiguo Testamento con los sacrificios, y lo que Cristo sufrió, verso 13, lo sufrió para salvarnos, verso 12, con su sacrificio que es mejor, ya lo hemos visto anteriormente, y el llamado es a este que daban ejemplo los pastores. Eso es lo que implica la carta. Salgamos, verso 13, con él, con Cristo fuera del campamento y llevemos su deshonra. Verso 14, pues no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que vamos en pos de la ciudad que está por venir. Cristo permanece, nosotros permanecemos en él, pero no tenemos ciudad permanente porque esto es temporal. Y cuando hay persecución por causa del evangelio, nos ofenden, nos critican, nos censuran, nos alejan o hasta nos persiguen, como en el caso de la iglesia primitiva, tenemos que recordar que la relación con Cristo es permanente porque Cristo permanece. Y eso sí que lo mostraban, es lo que supone el texto, los pastores o los líderes de esa época. Por eso le dicen, vean su ejemplo, consideren el resultado e imiten su fe. No con la perspectiva humana mundana, con la perspectiva bíblica divina. Porque si usted quiere verlo con la perspectiva humana, le dice, pero ¿cómo así? Ese pastor más confió en el Señor, ese líder de la iglesia, más ejemplo daba en Cristo, más abnegadamente sufría la persecución por predicar a Cristo y le va cada vez peor, le va cada vez más mal. Yo no voy a hacer eso, yo no quiero que me vaya así. Eso lo dice el que no es creyente, el que no es cristiano. Pero si usted ve que está sufriendo no por desobediente al Señor, sino por fidelidad a Cristo y a su evangelio, usted dice, Él es digno de imitar. Ese pastor, ese líder, ese hermano, esa hermana que me da ejemplo de Cristo. Cambia la perspectiva del mundo, ¿cierto? Y es por eso que el amor fraternal no solamente debe ser hacia los que sufren como si yo sufriera, sino también hacia los que nos dan instrucción en Cristo o a los que nos sirven en Cristo para edificarnos con su enseñanza doctrinal y su vida ejemplar
porque ellos necesitan de nosotros, como todos nos necesitamos. Y de nuevo, bajemos la perspectiva para no solamente el liderazgo pastoral general, sino para el liderazgo ejerciendo una labor pastoral particular, líderes de célula, líder de grupo, líder de ministerio, persona que discipula, necesita que los que son discipulados, enseñados por él, oren por él. Vamos a ver tres cositas. Oren es la última. Primero, necesita que le hagan caso y que lo respeten. ¿A cuánto les gusta hacer caso? A ninguno, ya me di cuenta. No me hicieron caso ni en eso. Pero ¿a cuánto les gusta el coordinador regional nacional? ¿Les parece delicioso? ¿Les gusta que cuando usted tiene algún cargo, alguna responsabilidad con personas, las personas digan, claro, hermano, claro, hermana, buena idea, yo lo apoyo, yo estoy colaborando, yo voy a servir, yo soy el primero? ¿Les parece bueno? A todos nos parece bien. Pues es lo primero que se pide. Si usted está acordándose de los que lideran, especialmente de los pastores, debe acordarse de hacer caso, obedecer o respetar su autoridad por la palabra de Dios. Dice el versículo 17, no lo digo yo. Obedezcan a sus pastores. Aquí en la versión Reina Valera contemporánea dice y respétenlos. No y respétenlos, sino y respétenlos. Ellos, mire, este es el asunto. Cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así, ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Es que esto es un principio simple y meramente lógico. Ni siquiera tendríamos que llevarlo al aspecto espiritual en Cristo. ¿No suena muy raro que yo respete a aquel que me lidere en el trabajo, en la familia o en cualquier actividad? Que yo lo esté respetando, que yo le esté colaborando y esté obedeciendo los parámetros o los principios o las labores que desarrolle y trabaje fuertemente en ello, porque Él es el que está pendiente de mí por la autoridad que tiene y me va a hacer beneficio en el trabajo, en el hogar, en el colegio, en la universidad. Eso no es ilógico, es muy lógico, pero vivimos en una generación contumaz y rebelde. Vivimos en un tiempo donde la moda no es someterse a la autoridad, sino rebelarse contra la autoridad. Y eso también está en las iglesias. Yo sé, hermanos, liderazgos pastorales opresivos, autoritaristas, manipuladores, utilizando una expresión de hoy en día de los muchachos tóxicos, un pastor tóxico, existen y han existido y existirán. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que yendo en contra de los liderazgos tóxicos, los tóxicos nos volvimos nosotros que no queremos hacer caso. Y nos dicen P y nosotros decimos, ¿y por qué no P, P, P? Bueno, P, 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 ¿y por qué no P, 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 papá? Bueno, P, P, papá, papá, pero ¿por qué P, P, papá, papá y no P, P, papá, papá, pi, pi, pi? Y estoy utilizando simplemente expresiones sin sentido para que usted entienda de que cuando vivimos cuestionándolo todo por cuestionarlo, tal vez hay en nuestro corazón un deseo intrínseco de rebelarnos para no someternos a la autoridad y eso no ayuda en ninguna institución y menos en la iglesia. Y son cosas que no son sin sentido y son cosas que ni siquiera tienen que ver con los fundamentos doctrinales a veces o con las cosas más profundas de la congregación y de la relación con Dios. No, 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 son cosas muy prácticas. Pongamos un ejemplo, el hermano Sadrá que siempre se deja poner de ejemplo y no se pone bravo conmigo. Entonces yo le digo, Sadrá, por favor, abra el portón hasta la mitad. E incluso le doy argumentos lógicos. Ahorita no, como cuando pasó lo del partido, porque va a pasar una caravana, el Bucaramanga y todo lo demás. De hecho, él fue el que me lo propuso a mí, por si acaso, para que lo sepan. Entonces Sara dice, pero ¿y por qué no todo el portón? Abrámoslo todo, a nosotros qué nos interesa la gente. Sí, pero le estoy dando un argumento. Trate de dejarlo hasta la mitad. No, ¿por qué no todo? Y entra en conflicto.
y no se gana ni se pierde la salvación porque el portón esté hasta la mitad o está abierto a todo. Pero se puede perder la relación y se dificulta el avance de la congregación. ¿Sí me hago entender? Y se los dice a alguien que cuando le dicen Pepe, piensa no solo en Pepe, papá, pipí, sino en Pepe, papá, pipí, popó, pupú, elevado a la enésima potencia. Porque esa es la extensión, esa es la tendencia de nuestro corazón. ¿Qué tengo que hacer? Pensar en el beneficio de la congregación. Vivimos en una generación que se rebela contra la autoridad porque se centra en la individualidad y en el deseo personal y propio y no piensa en la comunidad. Pero ponemos como excusa la comunidad. Es que a mí me parece mejor para la comunidad esto. Y puede ser algo muy lógico. Pero cuando todos piensan alrededor de la comunidad, eso pasa como en 1 Corintios 12, que todo el mundo decía que tenía palabra del Señor en las manifestaciones del Espíritu Santo allá y se volvía un desorden. Y puede ser que el Señor les estuviera dando a uno, cada uno algo especial, pero como no querían en su carnalidad o inmadurez edificarse mutuamente, ninguno quería ser el último, sino que todo el mundo quería ser el primero que dijera lo que Dios les decía. No estamos en contra de las iglesias pentecostales. Las iglesias bautistas tradicionalmente no son pentecostales, porque las iglesias bautistas tienen énfasis más en el orden y la decencia en el culto. Pero hay iglesias que parecen muy carismáticas y pentecostales. Pero el problema con el pentecostalismo no es que Dios se manifieste si los dones de Dios se siguen manifestando hoy en día. El problema es como lo pone el apóstol Pablo, donde llega a ser el desorden, donde nadie edifica a nadie y donde todos usados por el Señor terminan haciendo un uso carnal del don de Dios para generar una confusión y un problema. Pero ¿acaso no pasa así también en el aspecto intelectual o doctrinal? Los bautistas son muy conocidos como otras denominaciones por muy buenos en doctrina u ortodoxia, pero hay un dicho, la hermana, no sé si lo ha escuchado, entre las denominaciones cristianas que dicen, donde hay dos bautistas, hay 3 o 4 opiniones. ¿Cómo así? Sí, todos tienen algo que decir, porque todos saben, porque todos piensan, porque todos son inteligentes. Y sí, los unos ponen como excusa, el Señor me dio el sentir, los otros ponen como excusa, esto entiendo de la palabra de Dios, pero todos por amor a los demás. ¿Sí queda claro? Sí, Señor. ¿Qué más? Obedecer, ¿y qué otra cosa pone allí? Está muy práctico el sermón hoy. Nos acordamos de los que sirven como guías nuestras cuando nos acordamos de su doctrina y de su práctica, pero también cuando nos acordamos que necesitan que le obedezcamos para cuidarlos y para que nos cuiden como debe ser. Pero también verso 18 y 19, cuando nos acordamos que ellos nos piden que oremos por ellos. Mire el versículo 14, Pablo dice, oren por nosotros, pues estamos seguros de tener la conciencia tranquila y deseamos portarnos bien en todos. Pido especialmente sus oraciones para que pronto pueda volver a estar con ustedes. ¿Se dan cuenta del tipo de liderazgo del apóstol Pablo y del equipo de él? Que no decían, vamos a estar con ustedes, denle gloria a Dios porque vamos para allá. El apóstol Pablo y el equipo apostólico que tienen la doctrina y la práctica correcta, que tienen la sabiduría y la manifestación del Señor, que tienen el certificado. Yo he escuchado algunas denominaciones y algunos predicadores que dicen que tenemos el certificado de estos y estos dones, o estas y estas manifestaciones, o estos y estos tipos de doctrina. Él no se cree la última pexicola del desierto, que era de los pocos apóstoles que habían instituido realmente por el Señor. Él se cree tan incapaz de ir a ese lugar en sus propias fuerzas que pide que oren por él porque solo lo puede hacer en el poder del Señor. Se dan cuenta que muchas veces nosotros pedimos oración a las personas con muy poca conciencia de que realmente necesitamos que oren por nosotros. Pero Pablo lo hace con una conciencia, es consecutivo, es seguido, no es un estilo poético. Oren por mí, hermanos. No, no es nada impostado. De verdad, oren por mí.
Ayúdenme. Yo quiero ir a visitarlos, pero sí, pero oren por mí. Por favor, oren por mí. Yo le creo más a un ministro a veces que dice, hermanos, estoy pasando por una lucha, encuentra, para no salirse del texto, que el texto habla de las luchas del corazón, y dice, yo estoy ahora en una lucha fuerte en mi corazón, hermanos, oren por mí. Eso es más valioso delante de los ojos de Dios y para mí que aquel que se para y dice, hermanos, todos sepan que voy bien en el Señor, gloria a Dios, que sirvo al Señor fielmente, sigan mi ejemplo. Yo no creo que cuando Pablo dijera que siguieran el ejemplo de él, lo estaba diciendo de esa forma soberbia. Yo creo que estaban diciendo lo que el texto dice, que síganme en lo que yo imito a Cristo. Cristo dependió del Padre, yo dependo de Dios, por eso dice él, oren por mí. Aquí no hay nada de altanería, soberbia, prepotencia. Wow, los más grandes hombres y mujeres de Dios, si es que hay grandes entre comillas, son los que más, lo decíamos hace un rato en la escuela dominical, están a los pies del Señor en oración y en intimidad con Él, dependiendo de Él y de su voluntad y de su poder. Y esos son los que dicen, oren por mí. A propósito, yo se los he dicho algunas veces y se los pido con todo mi corazón, oren por mí. Y ahora, por la etapa en que estoy pasando, se lo estoy diciendo por cosas particulares en mi vida, oren por mí. Tranquilo, no estoy en pecado, no estoy por ahí haciendo cosas raras. Me tientan las cosas raras, pero no estoy en cosas raras. Pero oren por mí. Con todo mi corazón se los pido, oren por mí. Así como ustedes también piden a los pastores y a quienes los lideran, oren por mí. Es que esto no es de una sola vía, es amor fraternal. ¿Se dan cuenta de eso? Oren porque quien realmente es un líder del Señor pide que oren por él. Sabe que no es capaz sin el poder del Señor. Sabe que más bien quiere salir corriendo en algunas ocasiones, pero Dios usa las oraciones de su pueblo. Y sabe también, recuerden lo que dijimos la vez pasada, por si acaso, si nadie ora por usted y si nadie ora por mí, Cristo intercede por mí, así que no se preocupen. Si no han podido orar por mí, Cristo está intercediendo por mí, pero sí les pido, oren en el nombre de Jesús por mí. Y acuérdense de los que sirven como guías de ustedes, que no solamente piden que ustedes oren por ellos, sino que oran por ustedes. Terminemos eso, este punto segundo de los versículos 19 al 25. Dice, pido, bueno, del 20, 19, no, perdón, del 20 al 25. Pablo lanza una bendición que es como una especie de oración escrita. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y hagan ustedes lo que a Él le agrada por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esto es un reflejo de lo que Él hacía en su intimidad. Esto no es simplemente por escribirlo. Él oraba esto por ellos. Y termina saludando, hermanos, les ruego que reciban con paciencia estas palabras que les he escrito. Yo he dicho que es Pablo, ¿cierto? Pero no sabemos si era Pablo. De hecho, lo más seguro es que no era Pablo el que fuera. Yo creo que era Lucas o Apolos. Pero dice, hermanos, el ministerio es muy parecido al de Pablo, la forma de ministrar. Les ruego que reciban con paciencia estas palabras que les he escrito como una breve exhortación. Sí, sí que exhortó, yo palo a veces. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya está en libertad. Era del equipo de Pablo porque estaba con Timoteo. Si llega pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos sus pastores y a todos los santos, los de Italia. Estaban allá en Roma, les mandan saludos, que la gracia sea con todos ustedes. Amén. En resumen, bueno, un verdadero pastor, líder, persona responsabilizada por otros, no solamente ora por ellos, sino que también los saluda con cariño o anhela verlos. En estos días yo le decía a alguien, el pastor que vino, el de ayer hablaba con él, están más cercanos lo saben, incluso me quieren pedir que me responsabilice de otra labor más. Vamos a ver, si me salgo de otras dos o tres, agarro una o dos, porque me he sentido con poco tiempo para poder visitarlos y mantener la relación más profunda con los hermanos, incluso los más cercanos, que yo había dicho más responsabilidad con Marcos, lo digo con nombre propio, Michael, con Tony, y si nos hemos podido reunir en este año una o dos veces para hablar más íntimamente, ha sido mucho.
Espero que termine rápido el año y termine las responsabilidades en las que me comprometí porque me duele estar tan lejos de la relación más profunda y eso se nota muchas veces en el andar de la iglesia. Entonces, les pido que oren por mí, pero que al mismo tiempo no dejen de hacer lo que la Biblia nos manda y con eso me ayudan a trabajar en la congregación. ¿Qué nos manda la Biblia? Resumamos. Si fuimos amados por Cristo, ahora en Cristo acordémonos de los demás. ¿Cómo? Seamos hospitalarios, seamos fieles, seamos generosos, seamos enseñables. Esa es una cosa que se me pasaba y es muy importante. A alguien que le toca enseñar a otros, le encanta la persona que es dócil para enseñar. Seamos obedientes, seamos intercesores, oremos por los que nos lideran, seamos agradecidos. Amén. Ahí hay una listica que se las puedo enviar al WhatsApp de la iglesia. Hospitalarios, fieles, generosos, enseñables, obedientes, intercesores y agradecidos. Eso alimenta el amor fraternal en Cristo. Todo porque Cristo nos amó, acordándose de nosotros, se dio por nosotros. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor, para orar, dándole gracias al Señor por su palabra. Ahí me pusieron un pitillo y los pitillos están prohibidos. Tal que me metan preso. Hermanos, oremos porque esto no se dice, esto se hace. Padre, qué carta tan preciosa, Señor. Hermoso es el amor de Cristo, permanente y fiel. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias por hacernos cada vez más estables. Ahora no solamente nos mandas a permanecer creyendo en Él, confiando en la relación contigo por medio de Él, sino que nos mandas a permanecer amándonos como Él nos amó. Esto no lo pone el autor de la carta a los Hebreos porque sí, es eco de lo que Cristo mismo dijo, registrado en los evangelios, y es algo que se nos olvida mucho en este tiempo por causa de nuestras prioridades individuales, nuestros afanes y luchas, nuestros compromisos, nuestras distracciones, nuestros temores. Tú siempre te acuerdas de nosotros. Cristo está allí para interceder por nosotros delante de ti, Padre. Nunca te olvidarás de uno de tus hijos que confían en Cristo. Ayúdanos a acordarnos de nosotros entre nosotros mismos. Sea porque sufrimos, así no, algunos sufren, así no estemos sufriendo nosotros individualmente, como si sufriéramos nosotros, ayudarnos mutuamente. O sea porque si servimos, si alguno lidera o nos sirve, llevando la dirección en algún aspecto, en algún área, nosotros obedezcamos, respetemos y oremos por aquel que nos sirve. Ayúdanos a amarnos en el amor de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.